En el siglo XVIII, en un pequeño pueblo de México, las hijas de la familia Montoya mueren una tras otra el día que cumplen 15 años. Aunque los registros de la iglesia indican causas naturales, los rumores apuntan a una realidad muy diferente. El silencio de una madre, la intolerancia de un padre y la misteriosa muerte de 4 hijas inocentes. Mientras los habitantes del pueblo no logran decidir si se trata de una maldición o de un asesinato, la verdad más sangrienta se revela entre la madre y el padre. ¿Fueron estas muertes realmente una prueba de Dios o el oscuro secreto de una familia? Los historiadores aún debaten: ¿fanatismo religioso o asesinatos familiares? No te lo pierdas hasta el final, porque el enfrentamiento final saca a la luz este oscuro secreto. Si te interesan este tipo de historias misteriosas y escalofriantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para estar al tanto de las novedades. Si te interesan este tipo de historias, dale a me gusta y comparte con nosotros en los comentarios desde qué ciudad y país nos escuchas. Saber que nuestros valientes oyentes de todo el mundo respiran al mismo tiempo esta atmósfera oscura nos da fuerzas. Quizás la próxima historia se esconda precisamente en el lugar donde vives. Agosto de 1763, en la frontera entre Michoacán y Jalisco, en el pueblo de San Bartolomé de las Aguas, cuyo nombre se desvanece poco a poco en los mapas, 2 registros diferentes, correspondientes al mismo día, se encuentran uno al lado del otro en los archivos municipales y en los libros del obispado. El primero, en el libro administrativo del pueblo, dice así: Número 14. Defunción. María Inés Montoya cumplió 15 años anoche. Causa de la muerte: debilidad natural y fiebre repentina. Testigos: el padre Ignacio Valdés, el criado Matías Rangel. Por la tarde del mismo día, en el pequeño libro de tapa negra de la iglesia, con la letra temblorosa del párroco, aparece una sola frase escrita al margen. Durante la confesión, insistimos en la purificación del alma. La niña dijo: «Me están cargando, padre». El papel está amarillento, la tinta se ha desvanecido en algunos lugares, pero la frialdad de las palabras no ha cambiado. Las campanas de San Bartolomé suenan 2 veces esa mañana y una vez al mediodía. Entre la gente se dice: Dios le ha hecho la prueba y se la ha llevado a su casa. Pero en el interior de la mansión de piedra roja situada en las laderas del Monte de la Cruz, doña Beatriz de Alvarado no puede levantar la cabeza mientras mira el rostro de su hija, porque lo que ve no son los signos de una enfermedad, sino los de una purificación forzada. La familia Montoya es la más antigua y rica del pueblo. El padre, don Francisco, administra los campos de caña de azúcar y una pequeña refinería llamada Nuestra Señora del Rosario. También es conocido por su participación en la mina de plata de Guadalupe. La mansión es conocida por el pueblo como la Casa del Silencio, porque allí está tan prohibido llorar en voz alta como reír a carcajadas. Todo debe ser mesurado, disciplinado y acorde con el orden divino. La primera hija de la familia, María Inés, al cumplir 15 años, encuentra en casa una mesa sencilla preparada para su quinceañera, un ramo de acacias, un pequeño rosario y rodajas de calabaza confitada. Ni una fiesta, ni una guitarra. Don Francisco dice que no hace falta ostentación mundana. El verdadero adorno de una niña es la obediencia, añade. Estas palabras también las anota en su cuaderno Matías, el viejo criado de la mansión. El señor consideraba la alegría un pecado. Un día antes de su muerte, María Inés, de la mano de su madre, es llevada a la iglesia de San Miguel Arcángel del pueblo. El padre Valdés habla largo rato con ella en el confesionario. El sacerdote escribe en su diario: la niña parece tener un corazón limpio, pero la insistencia en el orden de la casa la empuja a ser más pura. Cofradía de la Limpieza, Hermandad de la Limpieza, un grupo que se autodenomina así, recomienda a niñas de 15 años rituales de purificación. Esta cofradía no es ni una orden religiosa oficial ni una asociación institucional. Es un grupo informal de beatas y hombres devotos que entran y salen de la mansión y que, con el pretexto de limpiar el alma, recomiendan el ayuno,
las veladas de oración y la penitencia corporal. Entre ellas, Beata Prudencia de la Cruz susurra a menudo a doña Beatriz los siguientes consejos. Una hija debe tener un corazón puro, 3 días de pan y agua, 2 golpes con disciplinas, fustas finas, por la noche, y después un jarabe purificador elaborado con hierbas sagradas. Doña Beatriz no tiene diario, solo reza en su interior. Sin embargo, la criada Tomasa Aguilar declara más tarde ante notario: «Señora, obedecía lo que le decía Prudencia. Que se salve el alma de mi hija», decía, y nada más. Esa noche vi finas rayas en los hombros de la niña. «No digas nada, Tomasa», me susurró. Los 3 días anteriores a su cumpleaños, a María Inés solo se le da pan duro mojado en agua. Por las noches se le hace beber una mezcla de ruda y sabio, salvia, que le trae la Beata Prudencia, para que se le limpie el estómago y se le aclare la mente. Don Francisco considera estos preparativos una disciplina digna de la honra de la casa. La gracia se manifiesta en la disciplina, repite. Esa frase se graba en la mente del criado Matías. Agosto de 1763, en la frontera entre Michoacán y Jalisco, en el pueblo de San Bartolomé de las Aguas, cuyo nombre se desvanece poco a poco en los mapas, 2 registros diferentes correspondientes al mismo día se encuentran uno al lado del otro en los archivos municipales y en los libros del obispado. El primero, en el libro administrativo del pueblo, dice así: Número 14. Defunción. María Inés Montoya. Cumplió 15 años anoche. Causa de la muerte: debilidad natural y fiebre repentina. Testigos: el padre Ignacio Valdés, el criado Matías Rangel. Por la tarde del mismo día, en el pequeño libro de tapa negra de la iglesia, con la letra temblorosa del párroco, aparece una sola frase escrita al margen: durante la confesión, insistimos en la purificación del alma. La niña dijo: «Me están cargando, padre». El papel está amarillento, la tinta se ha desvanecido en algunos lugares, pero la frialdad de las palabras no ha cambiado. Las campanas de San Bartolomé suenan 2 veces esa mañana y una vez al mediodía. Entre la gente se dice: Dios le ha hecho la prueba y se la ha llevado a su casa. Pero en el interior de la mansión de piedra roja situada en las laderas del Monte de la Cruz, doña Beatriz de Alvarado no puede levantar la cabeza mientras mira el rostro de su hija, porque lo que ve no son los signos de una enfermedad, sino los de una purificación forzada. La familia Montoya es la más antigua y rica del pueblo. El padre, don Francisco Montoya, administra los campos de caña de azúcar y una pequeña refinería llamada Nuestra Señora del Rosario. También es conocido por su participación en la mina de plata de Guadalupe. La mansión es conocida por el pueblo como la Casa del Silencio, porque ahí está tan prohibido llorar en voz alta como reír a carcajadas. Todo debe ser mesurado, disciplinado y acorde con el orden divino. La primera hija de la familia, María Inés, al cumplir 15 años, encuentra en casa una mesa sencilla preparada para su quinceañera. Un ramo de acacias, un pequeño rosario y rodajas de calabaza confitada. Ni una fiesta ni una guitarra. Don Francisco dice que no hace falta ostentación mundana. El verdadero adorno de una niña es la obediencia, añade. Estas palabras también las anota en su cuaderno Matías, el viejo criado de la mansión. El Señor consideraba la alegría un pecado. Un día antes de su muerte, María Inés, de la mano de su madre, es llevada a la iglesia de San Miguel Arcángel del pueblo. El padre revisa personalmente el vestido blanco de su hija para la misa de 15. El pecho cerrado, los puños cubiertos, dice. La madre asiente con la cabeza, con la mirada baja. Estas conversaciones se convierten en pequeños rumores que las mujeres de la casa transmiten en susurros, en la cocina. Señora, la niña no es tan estirada, dicen, pero nadie lo repite en voz alta. El 18 de agosto, la familia baja a la iglesia para la misa matutina. El aire es pesado y húmedo, el polvo amarillo de las montañas se ha posado en los valles. El padre Valdés elige el pasaje del Evangelio que narra la obediencia de María. El sermón es breve. La gente se dispersa en el patio de piedra frente a la iglesia
y se despiden no con condolencias, sino con frases de que sea bendecida. Porque hoy es el día 15, el día en que una niña da el paso de la infancia a la juventud, el día del umbral. María Inés, después de la misa, respira de repente con dificultad. Doña Beatriz toma el pulso a su hija. Su muñeca no está caliente, sino fría y sudorosa. Volvamos a casa, dice la madre. Don Francisco insiste. Primero pidamos la bendición de Beata Prudencia. En la pequeña habitación detrás de la iglesia, Prudencia le ofrece otro vaso de agua bendita y le dice: «Bebe, mi hija». La joven bebe un sorbo, le revuelve el estómago. Antes del mediodía le sube la fiebre y empieza a jadear. Con el toque del reloj que anuncia el mediodía, comienza el revuelo en el patio de la mansión. El criado Matías llama a don Cosme, conocido en el pueblo como barbero cirujano. Don Cosme le levanta los párpados a la niña, le mira la lengua y le toma el pulso. «Es una fiebre débil», dice, «en 2 días se le pasará». Le echa unas gotas de laudanum de un frasco pequeño. A doña Beatriz se le encoge el corazón. Esa tarde, María Inés respira cada vez más entrecortado. Tomasa dice que las finas líneas de los hombros de la niña se han romerado. Prudencia responde: «Son las huellas de la salida del alma, no temáis». Doña Beatriz vuelve la cabeza, y Tomasa la comprende en ese momento que en los ojos de la señora se mezclan la fe y el miedo. Antes de que llegue la noche, María Inés se desmaya 2 veces. La segunda vez no vuelve en sí. El criado Matías va a avisar a la iglesia. Las campanas tocan a 2. Una joven ha muerto. Al día siguiente, se anota en el registro municipal: por debilidad natural y fiebre repentina. El padre Valdés habla de joven el funeral. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Don Francisco, al final de la misa, inclina la cabeza y dice: «Estamos conformes con la voluntad del Señor». Y la congregación responde: «Amén». El silencio de doña Beatriz es tan pesado como una sombra que se proyecta sobre las piedras del patio. Una semana después del suceso, el padre Valdés anota en su pequeño cuaderno de tapa negra: «Durante la confesión aumentó la insistencia en la limpieza. Los miembros de la cofradía recomendaron a la niña de 15 años una penitencia, 3 días de ayuno y 2 noches de vigilia. La niña dijo: «Me están cargando, padre». Le recordé que la devoción desmedida es soberbia. La disciplina en casa puede haber debilitado su cuerpo. Estas líneas no aparecen claramente en el archivo de la iglesia. Se ven en el margen de la página posterior, debajo de otro texto. Es como si la pluma se hubiera detenido vacilante. El sacerdote se debatió entre registrarlo y ocultarlo. Tomasa, años más tarde, en 1770, declara ante un notario. ¿Por qué? Porque en el pueblo se habla de una segunda muerte. Se rumorea que otra joven de 15 años ha sido enterrada. Tomasa describe así aquel día de hace 7 años. La niña solo tomó pan y agua durante 3 días. Por la noche, Prudencia dijo: «Disciplinas». 2 golpes con una correa fina. La niña no lloró, solo «mamá». Por la mañana, al arrodillarse en la iglesia, se tambaleó. Luego bebió un sorbo de jarabe. Al atardecer, le costaba respirar. Yo vi las marcas en sus hombros. La señora la miró, cerró los ojos y dijo: «Cállate, Tomasa». Al día siguiente, en el registro, escribieron enfermedad. El notario añade una pequeña nota al margen. La criada no ha acusado a su señora, solo ha dicho lo que ha visto. En la misa del domingo después del funeral, don Francisco habla a los feligreses delante de la iglesia. Su voz es mesurada, sus frases conciliadoras. Nuestros hijos son de Dios. Nuestra tarea es purificarlos y educarlos en la obediencia. A veces, aunque el cuerpo no aguante, es fundamental que el alma permanezca pura. Estas palabras provocan inclinaciones de cabeza y murmullos de amén entre la multitud. Varias mujeres se miran a los ojos. Nadie dice nada. Los miembros de la cofradía de la limpieza se reúnen el domingo por la tarde en la mansión. Beata Prudencia saca un folleto con instrucciones sobre lo que hay que hacer cuando las hijas cumplen 15 años. 3 días de ayuno, 2 noches de oración, un jarabe purificador, un cinturón de castidad,
un cinturón estrecho. Nadie cuestiona el aspecto médico de todo esto, ya que aquí la medicina no conoce el pecado, sino el cuerpo. Cuando el pecado se mezcla con el cuerpo, la palabra pasa al lenguaje religioso. Por la noche, la mansión se sumerge en el silencio. Doña Beatriz se queda sola un rato en la habitación de su hija. Abre el cajón de la mesita de noche y encuentra un pequeño papel. En él hay una nota escrita con letra temblorosa. «Mamá, no soy limpia». La frase está incompleta. No se sabe si la tinta de la última palabra se ha mezclado con lágrimas o con gotas de agua. Beatriz dobla el papel y lo guarda en su chal. A partir de ese momento, dos voces hablan en su interior. Una dice, la voluntad de Dios, y la otra, la mano del hombre. Al amanecer, doña Beatriz se dirige a la iglesia. El padre Valdés la ve mientras revisa las velas antes de la misa. La mujer le dice, «Perdóname, padre, debería haber pedido menos por él». El sacerdote no puede responder, porque él también ha dejado una confesión silenciosa en el margen del libro. En los anuarios del pueblo se registra que ese año la cosecha fue buena y las lluvias regulares. Pero en los registros domésticos, los susurros de las criadas, las notas que el criado Matías escribe para sí mismo, las palabras que Tomasa deja en la notaría, se respira otro aire. Hemos perdido la medida. ¿Qué línea se ha traspasado en nombre de quién y en el cuerpo de quién? La respuesta a esta pregunta no cabe en los documentos oficiales. María Inés es enterrada en el pequeño cementerio, en la ladera sombreada por el muro. En la lápida solo se graba M.I.M. 1763. Unos meses más tarde, se ve una frase escrita con tiza en el borde inferior de la lápida. No hay que morir para ser limpio. No se sabe quién la escribió. La lluvia la borra, pero el mensaje permanece. Pocos años después, el pueblo volverá a tocar las campanas a Dobres. De nuevo una quinceañera, de nuevo uma natural. Y esta vez, el diario del padre Valdés incluirá una nota más larga. Si se pierde la medida de la purificación, el pecado no se purifica, solo se calla la lengua de los testigos. Mientras en la casa de don Francisco se reproduce en secreto el tratado sobre el umbral de las niñas, en el corazón de doña Beatriz crecerá la sospecha de la mano del hombre. El silencio de una madre se convertirá un día en resistencia. Y dije, dedicaré a uno de mis hijos al Señor. Pero el Señor no quiso sacrificios, solo justicia. Oración oral recopilada entre la población local, San Bartolomé, finales del siglo XVIII. Habían pasado 5 años desde la muerte de su primera hija, María Inés. En San Bartolomé habían pasado muchas cosas y se habían olvidado muchas otras, pero el tiempo no transcurría en la mansión de los Montoya como lo recordaba la gente, porque en la mansión el calendario se regía por los 15 años de sus hijas. Cuando llegó el año 1768, le tocó el turno a la segunda hermana, Ana Lucía Montoya. En una de las notas registradas ese año en los registros municipales del pueblo, se lee lo siguiente sobre Ana Lucía. Niña malcriada, distraída en clase, reacia a las misas. No hay que demorarse en limpiar su alma. Esta nota no es un informe escolar cualquiera, sino un registro de recomendación redactado por la propia iglesia. Es decir, Ana Lucía había sido tachada de desobediente en vida. La iglesia del pueblo, San Miguel Arcángel, no era en aquellos años solo un lugar de culto, sino también una especie de tribunal moral de la comunidad. El párroco Valdés, tras la primera muerte, seguía indeciso, pero no podía abandonar su cargo. En su cuaderno destacan estas líneas. Lucía es diferente a su hermano. Hace preguntas, quiere cambiar las oraciones que se ha aprendido de memoria. Me dijo, ¿por qué siempre se asusta a Dios? ¿No se le quiere un poco? Cuando estas palabras llevaron a oídos de Beata Prudencia, la niña fue inmediatamente tachada de desobediente. Beata Prudencia de la Cruz era, junto con su entorno, la defensora más acérrima del fanatismo religioso en el pueblo.
Detrás de su insistencia en que había que limpiar a los hijos de la familia Montoya, se escondía en realidad tanto el deseo de controlar el cuerpo de las mujeres como la obsesión de don Francisco por proteger el honor familiar. Ana Lucía era diferente a su hermana. No era callada ni introvertida, sino una joven que hacía preguntas y a veces cantaba en voz baja. Tomás Aguilar, que trabajaba en la hacienda, declaró años más tarde ante notario. Lucía leía libros. Les daba pan a escondidas a los trabajadores que venían del campo. Decía, Dios ama compartir. Pero cuando Prudencia lo oía, gritaba, decir palabras que no son de la iglesia es contra Dios. En resumen, incluso la compasión de la joven se consideraba una falta a los deberes religiosos. Para la gente del pueblo, la mayor virtud de una joven era la obediencia y el silencio. Lucía, sin embargo, no se quedaba callada. Hacía preguntas. En la primavera de 1778, cuando se acercaba el 15º cumpleaños de Lucía, se reunió la cofradía de la limpieza. Según los registros, esta vez el ritual de purificación se aplicaría con mayor severidad. Una beata anotó los preparativos con estas palabras: la desobediencia debe ser extirpada desde una edad temprana. El cuerpo debe sufrir para que el alma se salve. Así permanecerá puro. Lucía fue recluida en la capilla durante los 3 días previos al rito. Tomasa cuenta que la veía sentada a la luz de las velas por las noches. «Papá, ¿por qué yo?», susurraba. El ayuno se había endurecido. Esta vez, solo agua. Se prolongaron los castigos de rodillas y cada noche de oración la niña permanecía durante horas sobre el suelo de mármol. Finalmente, Prudencia le imprimió en el pecho una pequeña cruz, llamándola sello de purificación. El padre Valdés había comenzado a escribir en sus diarios en un tono más claro. La niña se está debilitando. Se le oscurecen los ojos. Estoy presenciando, en nombre de Dios, cómo se ahoga el aliento de una niña. ¿Desobediencia? No, solo pura curiosidad. Pero, ¿me corresponde a mí decirlo? ¿Es pecado callar o hablar? En ambos casos veo el infierno. El temor del sacerdote no era infundado. La sombra de la Inquisición aún se dejaba sentir en tierras mexicanas. Si un sacerdote se oponía al orden, podía perder no solo su cargo, sino también la vida. Un día antes del 15º cumpleaños de Lucía, la mansión se sumerge en el silencio. Doña Beatriz entra a escondidas en la habitación de su hija. La niña respira con dificultad. Le susurra a su madre: Mamá, ¿por qué Dios no me quiere? He rezado, he cantado, pero me han dicho que me calle, que me calle. Beatriz oculta sus lágrimas y toca la frente de su hija. Dios te quiere, hija mía. Las palabras de los hombres no son la voz de Dios, pero no puede decirle esto a su esposo ni a Prudencia. A la mañana siguiente, Lucía es llevada a la capilla para la misa. Allí le dan de beber por última vez un jarabe para purificar su alma. Los testigos cuentan que poco después de beber, se puso pálida y le temblaban las rodillas. Antes del mediodía, se desplomó en el suelo. El registro municipal vuelve a escribir las mismas líneas. Causa de la muerte: enfermedad natural, colapso repentino de un organismo débil. Pero esta vez entre la gente se oyen rumores más fuertes. Esta segunda hija también murió a los 15 años. Ya no puede ser una coincidencia. Sin embargo, nadie se atreve a hablar abiertamente, porque la Iglesia, al igual que consideraba pecado la desobediencia, tachaba los rumores de rebeldía. Doña Beatriz, al enterrar a su segunda hija, no puede aguantar más. Le susurra a Tomasa, que está a su lado:
No fue Dios quien se las llevó, fueron los hombres. Esta frase sería la confesión más clara que se escucharía en años, pero en ese momento no es más que un susurro, un secreto enterrado entre los muros de piedra y la tierra seca. Las campanas del pueblo repican por segunda vez. La gente vuelve a reunirse en la plaza y don Francisco habla con la cabeza alta. Nos hemos entregado a Dios. Nuestra hija ha salvado su alma. La congregación dice, amén. Pero ahora las miradas son diferentes, porque la muerte de dos niñas, de apenas 15 años, tras el mismo ritual de purificación, sugiere una posibilidad mucho más aterradora que la maldición. La mano oscura del fanatismo religioso que se cierne sobre la inocencia. La compasión no quiere víctimas. La obediencia es la máscara de la crueldad. Del diario del padre Ignacio Valdés, línea tachada. Tras la muerte de la segunda niña de 15 años en el pueblo de San Bartolomé, lo único que acallaba las sospechas que surgían entre la gente era la silenciosa pero poderosa autoridad de la Iglesia. Incluso después de que las campanas callaran, los rumores continuaban, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. En esa época, el sacerdote Ignacio Valdés era un clérigo aparentemente disciplinado y devoto. Sin embargo, los cuadernos secretos que salieron a la luz años más tarde revelan que en realidad se abstenía de consignar lo que veía en los registros oficiales, pero no podía acallar su conciencia. Estos cuadernos fueron encontrados posteriormente en los archivos de Guadalajara y proporcionaron las pistas más oscuras sobre la muerte de las hijas de Montoya. Según los registros de los archivos, las notas de Valdés fueron encontradas mucho después de su muerte, a principios del siglo XIX, en el lugar donde las había escondido el nuevo párroco del pueblo. En los pequeños cuadernos forrados en cuero no había textos de sermones oficiales, sino sus propias observaciones. Muchas de las líneas estaban tachadas y borradas, pero aún se podían leer. En una de las primeras páginas se leía: «En esta casa la muerte no llega por casualidad. Se elige el día de la muerte y se prepara la hora. Antes de que las niñas cumplan 15 años, se les marcan sus cuerpos. Lo que se hace con el pretexto de purificar el alma no es más que debilitar y someter». En los cuadernos se describía con detalle el ritual común que se seguía antes de la muerte de las dos niñas. Valdés lo llamaba el patrón. 1. 3 días de ayuno, solo agua y pan duro. A menudo ni siquiera se les da pan. 2. Vigilia nocturna. Se obliga a los niños a rezar hasta el amanecer. Se les priva del sueño. 3. Castigo corporal. Se golpea 2 o 3 veces con correas finas con el pretexto de limpiar el cuerpo pecador. 4. Bebida curativa. Se les hace beber una mezcla de salvia, ruda y varias hierbas desconocidas bajo el nombre de elixir purificador. 5. Sello de purificación. Marca de metal caliente o dura que se imprime en forma de cruz en el pecho o la espalda. Valdés escribió que cada uno de estos castigos tenía como único objetivo destrozar el cuerpo. Esta disciplina es una forma de legitimar la tortura en nombre del Señor, afirmaba. En los diarios también se recogen algunas palabras pronunciadas por María Inés y Ana Lucía. El sacerdote las había anotado en secreto. María Inés: Padre, me están castigando, ya estoy rezando. ¿Cuánto más tengo que purificarme? Ana Lucía: ¿por qué solo se habla de Dios con miedo? Yo quiero amarlo, pero siempre me dicen que me calle. Estas palabras demostraban que en realidad la conciencia de las niñas seguía viva, pero el fanatismo que las rodeaba había tachado sus preguntas compasivas como desobediencia. Valdés tampoco ocultó su conflicto interno en su cuaderno. Si hablo, me llevarán a la Inquisición. Si callo, ¿qué diré ante Dios? Ante mis ojos se está debilitando a los niños. ¿Debo alzar la voz para salvarlos o callar por el orden familiar y eclesiástico? Estas líneas muestran que el cura sentía al mismo tiempo la obligación de obedecer a la autoridad religiosa y el sentimiento de compasión humana. En los cuadernos se menciona a menudo a doña Beatriz. El cura escribía que veía una impotencia constante en el rostro de la madre. En la mirada de Beatriz hay un grito que no puede expresar. Cuando viene a confesarse,
oculta sus lágrimas. Mis hijas no son pecadoras, son inocentes, dijo una vez, pero en presencia de su marido guardaba silencio. Su silencio se fundía con el silencio de la muerte de sus hijas. Valdés intuía que la madre no se había rendido al fanatismo, sino que el miedo le impedía actuar. Lo más espeluznante de las notas secretas eran los detalles de los castigos físicos infligidos a las niñas. En una de ellas decía: «Vi marcas rojas en los hombros de Lucía. Beata Prudencia las llamaba marcas de purificación, pero no son más que marcas de latigazos. Les dicen que el pecado abandona sus cuerpos, pero en realidad les quitan el aliento y las fuerzas». En otra página: «Cada noche de oración se hace que los niños se arrodillen sobre el suelo de piedra. Por la mañana tienen las rodillas moradas. Se les pide que los soporten con paciencia. Mientras yo sufro por ellos, me veo obligada a alabar su paciencia». En el cuaderno de Valdés hay líneas que dan a entender que las autoridades religiosas superiores también estaban al corriente de estos rituales, pero hacían la vista gorda. En la carta del obispado decía: «No podemos interferir en la disciplina interna de las familias. Esto es una aprobación tácita de que se condene a muerte a los niños». Estas líneas muestran claramente la complicidad pasiva de la institución religiosa. En una de las últimas páginas, Valdés escribe la siguiente confesión: «Quizás yo también soy culpable. Cuando hablo del Señor en los funerales, se revela mi corazón, pero mi lengua se calla. Quizás algún día, si hay una tercera muerte, mi pluma no se calle, pero hasta ese día no tengo otro refugio que mi cuaderno». Los apuntes secretos de Valdés revelan que la muerte de las hermanas de Montoya no fue una maldición, sino el resultado de rituales sistematizados por la mano del hombre. Pero esos cuadernos no se mostraron a nadie en aquella época, solo quedaron entre la conciencia del sacerdote y el papel. Porque cuando la tercera hermana se acercaba a los 15 años, la cofradía de la limpieza se preparaba para endurecer aún más sus rituales. Y Valdés, aunque intuía que se avecinaba la tercera muerte, no encontraba en sí mismo la fuerza para impedirla. Entrega a tus hijos al Señor, y Él hará con ellos lo que quiera. Nadie puede oponerse a su voluntad. Cántico popular anónimo que circulaba en San Bartolomé en el siglo XVIII. Tras la muerte de la segunda hija, Ana Lucía Montoya, un extraño silencio se apoderó de las calles empedradas de San Bartolomé. Al oír el doble repique de las campanas, la gente acudió como de costumbre al cementerio, y para repetir las palabras de entrega al Señor en la misa del padre Valdés. Pero en los patios de las casas, en la plaza del mercado, en la fuente, todo el mundo susurraba lo mismo: las hijas de Montoya mueren a los 15 años. No es casualidad. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque don Francisco Montoya era el hombre más poderoso del pueblo. Y él había empezado a hablar de la muerte de sus hijas no como un dolor, sino casi como una cuestión de honor. Después del funeral de Ana Lucía, los que vivían en la mansión notaron que los ojos de doña Beatriz se habían vuelto aún más pálidos. Por las noches, mientras recogía las cosas de las habitaciones de sus hijas, lloraba en secreto, y por las mañanas ocultaba sus lágrimas tras el velo que le cubría el rostro. Tomasa Aguilar declaró más tarde: «La señora me decía una y otra vez, mis hijas no eran pecadoras, eran inocentes, pero nunca se atrevía a decirlo delante de su esposo. Le tenía miedo a Francisco, porque él explicaba la muerte de las niñas como si fuera una elección de Dios». Beatriz a veces se acercaba al cura Valdés y le preguntaba en voz baja: ¿de verdad fue Dios quien lo quiso? ¿O fuimos nosotros quienes las matamos? El cura no podía responder. Su conciencia decía mano de hombre, pero su boca decía voluntad de Dios. Don Francisco nunca consideró una desgracia la muerte sucesiva de sus hijas. Al contrario, se dirigía constantemente a los habitantes del pueblo con estas palabras: Dios ha sometido a nuestra casa una prueba especial. Se ha llevado a nuestras hijas en la flor de la vida. Es un honor para nosotros porque a los elegidos se les imponen duras pruebas. Después de las misas dominicales, mientras hablaba con los hombres en el patio de la iglesia,
describía la muerte de sus hijas como una señal noble y decía: la familia Montoya es la más fiel a la voluntad de Dios. Estas palabras parecían un ejemplo de fe orgullosa a los ojos de la mayoría de la comunidad. La gente aplaudía su resignación, pero en sus casas murmuraban con miedo, porque detrás del orgullo de don Francisco se escondía una cruel intolerancia. Don Francisco endureció aún más las normas disciplinarias en la casa. Se prohibió a los niños reír en voz alta. En la mesa ya no se hablaba alegremente. Siguiendo los consejos de beata prudencia, se estableció la norma de que las mujeres de la casa rezaran más y hablaran menos. Para la gente del pueblo, la familia Montoya se convirtió en la familia más fiel a Dios. La muerte prematura de sus hijas se convirtió en un honor, con la idea de que Dios las había elegido. Así el fanatismo religioso se presentó como una virtud a los ojos de la sociedad. En el diario secreto del cura Valdés, esta situación se describe con las siguientes palabras: el orgullo de Francisco oculta su crueldad. Mientras la gente alaba su fe, en realidad ignoran el golpe que se ha asestado a la inocencia de las niñas. Llaman virtud al silencio, honor a la muerte y culto a la opresión. Beatriz temblaba de miedo cada vez que miraba a su tercera hija, Isabelita. Solo tenía 10 años, pero solo le quedaban 5 de vida. Beatriz se arrodillaba todas las noches y rezaba en silencio: Dios mío, quítame esta maldición. Llévate a mí y no a mis hijas. Pero no podía contarle sus oraciones a su esposo, ni confesárselas a las mujeres del pueblo, porque a los ojos de Francisco, protestar era el pecado más grande, y el silencio la virtud más grande. En la mansión de los Montoya convivían dos realidades. Por un lado, el orgullo de ser elegidos que don Francisco predicaba en público. Por otro, el grito silente que crecía en el corazón de doña Beatriz. Aunque la muerte prematura de los hijos se consideraba la voluntad de Dios desde fuera, dentro el miedo, la duda y la desesperación se acumulaban cada día más. Y aunque los habitantes del pueblo aún no lo sabían, cuando la tercera hija se acercaba a los 15 años, las campanas volverían a repicar, pero esta vez los susurros empezarían a ser más fuertes que el silencio. Quien haga daño a uno de estos pequeños, mejor le es que se le ate al cuello una piedra de molino y se le hunda en el fondo del mar. Mateo 18:6. Nota al margen del padre Valdés. Les leí esto, pero tenían los ojos cerrados. En 1773, en la mansión Montoya, la tercera hermana, Catalina Montoya, cumplía 15 años. Tras la muerte de sus hermanas, una pesada sombra se cernía sobre la casa, pero don Francisco seguía diciendo a los habitantes del pueblo que se trataba de una prueba que Dios había impuesto a sus elegidos. Pero la paciencia de los habitantes del pueblo estaba a punto de agotarse, porque ya era la tercera vez que una niña de la misma edad y de la misma familia moría de enfermedad natural. Y eso ya no le parecía convincente a nadie. Los rumores en las calles empedradas de San Bartolomé empezaban a oírse más fuerte que el sonido de las campanas. Catalina tenía un carácter diferente al de sus hermanos. Era una niña callada, de mirada profunda y muy unida a su madre. La criada Tomasa Aguilar diría años más tarde sobre ella: Catalina hablaba muy poco, pero sus ojos lo decían todo. Incluso cuando se arrodillaba durante horas en la capilla, sus ojos parecían decir: sálvame. Doña Beatriz hacía todo lo posible por proteger a su pequeña. Le ponía a escondidas un trozo de pan extra en el plato, y no se levantaba de la oración nocturna hasta asegurarse de que se había dormido. Pero en la mansión ya imperaban las estrictas normas impuestas por don Francisco y beata prudencia. El amor de una madre no podía traspasar el muro de las reglas. Al acercarse el cumpleaños de Catalina, la cofradía de la limpieza volvió a entrar en acción. Esta vez, el ritual de purificación duró mucho más tiempo.
La niña fue llevada a la capilla una semana antes de su cumpleaños. Allí, bajo la supervisión de los sacerdotes y las beatas, la obligaron a rezar de rodillas durante toda la noche. Según el testimonio de las sirvientas, la niña casi no durmió, solo tenía los ojos enrojecidos de rezar a la luz de las velas. Matías, el criado, que se lo contaba en secreto a su madre, describió así lo que había visto. «Señora, le han marcado una cruz en la espalda con un hierro candente. Dicen que es el sello del alma. No puedo olvidar ese olor. Era como una quemadura». Estas palabras se clavaron como un puñal en el corazón de doña Beatriz, pero no pudo hacer nada. Don Francisco apoyaba personalmente los ritos, diciendo: «El cuerpo sufre, pero el alma se purifica». Cuando Catalina regresó a la mansión el día de su 15º cumpleaños, estaba muy delgada y pálida. Los días de ayuno y desvelo en la capilla habían acabado casi por completo con su cuerpo. No pudo sentarse a la pequeña mesa preparada para su cumpleaños. Apoyó la cabeza en la mesa. Doña Beatriz corrió a su lado, pero don Francisco dijo con voz fría: «Su alma se está elevando, déjala». Esa noche, Catalina se retorció en medio de una fiebre intensa. Las sirvientas lo atestiguaron. Las marcas de una cruz grabada con hierro candente en su pecho aún estaban hinchadas. Al amanecer, dejó de respirar. Los registros municipales volvieron a escribir las mismas líneas. Causa de muerte, enfermedad natural, fiebre repentina. Con la muerte de Catalina, las sospechas entre los habitantes del pueblo dejaron de ser rumores y se convirtieron en conversaciones más abiertas. En la fuente, las mujeres se preguntaban: ¿pueden morir 3 chicas de la misma edad? Los hombres en la cafetería empezaron a decir: hay algo más en la casa de Montoya. Pero estos rumores no tardaron en llegar a oídos de la iglesia. Durante la misa del domingo, el padre Valdés, siguiendo órdenes del obispo, pronunció un sermón severo. Las lenguas rebeldes son lenguas del diablo. Quien cuestione la prueba del Señor, reniega de su fe. Quien hable así, será maldito. Estas palabras bastaron para aterrorizar a la gente, porque la sombra de la Inquisición aún se cernía sobre las tierras mexicanas. Ser tachado de rebelde podía llevar a la cárcel o incluso a la horca. Después de que Catalina fuera enterrada, doña Beatriz ya no podía soportar más su silencio. Una noche llamó a Tomasa a su habitación y le dijo en secreto: «Dios no se la llevó, la llevaron los hombres. Vi las marcas en el cuerpo de mi hija. Dios es misericordioso, pero ellos no lo son. Este silencio me está matando». Tomasa guardó estas palabras en su interior durante años, pero cuando se unió al padre Valdés, que anotaba todo en sus cuadernos, el oscuro secreto de la casa Montoya comenzó a esclarecerse. Cuando las campanas de San Bartolomé repicaron por tercera vez, un miedo profundo se apoderó del pueblo. Los documentos oficiales repetían las mismas palabras: enfermedad natural. Pero todos sabían que esas muertes ya no eran el destino, sino la voz de la inocencia sacrificada. Y la más pequeña, Isabelita, crecía rápidamente. Cuando se acercaba su 15º cumpleaños, todos estaban seguros de que las campanas volverían a sonar. Las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas son para que las personas las conozcamos. Deuteronomio 29:29. Nota al margen de una antigua Biblia en San Bartolomé. Tras la muerte de Catalina, el ambiente en la mansión Montoya se volvió pesado. Todos los que vivían en la casa sabían que la siguiente en la lista era la pequeña Isabelita. Su madre, doña Beatriz, ya no podía ocultar sus temores, pero cada palabra que se pronunciaba entre las paredes de piedra de la casa llegaba a oídos de Prudencia. Por eso, Beatriz se veía obligada a guardar silencio. Pero una pequeña chispa que cambiaría el destino de la mansión aparecería en las manos de una sirvienta.
Dominga Herrera, que trabajaba en la mansión, era una mujer callada que se ocupaba de las tareas de la cocina. Después de la muerte de Catalina, mientras ordenaba las habitaciones, encontró unos pequeños cuadernos escondidos debajo de un viejo baúl en la pequeña habitación junto a la capilla. Los cuadernos parecían sencillos, pero al abrir sus páginas, su contenido helaba la sangre, porque no eran simples libros de oraciones, sino cuadernos de purificación. En cada página había nombres, fechas y notas. Por ejemplo, María Inés, 2 días de ayuno, 1 noche sin dormir, 2 latigazos. Ana Lucía, 3 días de ayuno, salvia y ruda en el vino, 4 horas de rodillas sobre el suelo. Catalina, 5 días de ayuno, sello caliente en el pecho, oración durante toda la noche, control por la mañana. En la parte superior de los cuadernos se leía listas de pecados y en la parte inferior, penitencias. Se llevaban por separado para cada niña y se indicaba por qué desobediencia se les había impuesto el castigo. Hacer preguntas, dormirse durante la oración, negarse a obedecer. Dominga se fijó especialmente en un detalle en las líneas. En los cuadernos se repetía a menudo la siguiente frase: las hierbas medicinales añadidas al vino calman el espíritu. Este vino medicado indicaba que el elixir purificador que se les daba a las niñas en realidad se utilizaba para dejarlas débiles e indefensas. Además, en los cuadernos se decía que se las mantenía despiertas constantemente y que las obligaban a arrodillarse hasta el amanecer para rezar. Estas líneas demostraban que las muertes no eran accidentes ni enfermedades naturales. La muerte era un proceso preparado de antemano. Dominga guardó los cuadernos, pero no sabía qué hacer. Quería mostrárselos a doña Beatriz, pero intuía que, si lo hacía, pondría su vida en peligro. Porque don Francisco y Beata Prudencia tenían autoridad absoluta en la casa. Sin embargo, una noche, reuniendo todo su valor, le susurró a la señora Beatriz: «Señora, han escrito la muerte de sus hijas. Lo han escrito todo aquí, día a día. Lo que les han dado de comer, cómo las han obligado a arrodillarse, cómo las han marcado». Beatriz palideció y le temblaron las manos. Quiso ver el cuaderno, pero Dominga dudó. «Si me encuentran, no me dejarán con vida». Dominga siguió escondiendo los cuadernos, pero poco después se produjo un gran accidente en la mansión. Una mañana, cuando fue a sacar agua al pozo de la cocina, le dijeron que había resbalado. Su cuerpo golpeó los escalones de piedra y cayó al pozo. Cuando la sacaron del pozo no respiraba. Don Francisco cerró el caso diciendo que era la voluntad de Dios, pero los demás sirvientes de la mansión susurraban que habían visto a 2 hombres detrás de Dominga, como sombras, justo antes de que cayera. Esa noche, los cuadernos desaparecieron. Nadie los volvió a ver. Años más tarde, en los diarios secretos de Valdés, se encontró una breve frase sobre los cuadernos. Dominga tocó la verdad. No pudo soportar la verdad. Los cuadernos desaparecieron, pero yo vi su contenido. Ahora lo sé. En esta casa la muerte no llega con la oración, sino con la preparación. Estas líneas probaban que los cuadernos existían realmente y que el cura había visto, al menos en parte, su contenido. La muerte de Dominga y la desaparición de los cuadernos devolvieron el silencio a la mansión. Pero este silencio no era el de los secretos enterrados, sino el del miedo que volvía a echar raíces. Doña Beatriz sentía que el destino de sus hijas estaba ya completamente trazado. Isabelita estaba a punto de cumplir 15 años y no sabía qué hacer para protegerla, porque todas las señales que veía le decían que, en esa casa, decir la verdad tenía un precio: la muerte. Que aprenda a callar, porque quien habla se expone a la ira de los hombres, no a la de Dios. De las notas de los sermones de la Beata Prudencia en San Bartolomé. Tras la muerte de Catalina y el accidente de la criada Dominga, entre los muros de piedra de la mansión Montoya comenzó a cundir un silencio más pesado que la muerte.
Este silencio no solo provenía del dolor por las pérdidas, sino también de una resignación provocada por el miedo. Sobre todo en el corazón de doña Beatriz de Alvarado. Como madre que había enterrado a sus 3 hijas, sabía en lo más profundo de su corazón que aquellas muertes no eran casuales ni obra de Dios. Pero decirlo en voz alta significaba rebelarse no solo contra el orden de la casa, sino contra toda la autoridad religiosa del pueblo. Una noche, mientras don Francisco estaba sentado en su estudio, Beatriz se armó de valor por primera vez para hablar con su esposo. Con las manos temblorosas, comenzó a decir en voz baja: «Francisco, nuestras hijas eran inocentes. Su muerte no vino de Dios, sino de los hombres. Tenemos que detener esto. Tenemos que salvar a Isabelita». Don Francisco se volvió hacia su esposa con una mirada severa. No alzó la voz, pero sus palabras fueron duras. «Beatriz, cuestionar la voluntad de Dios es la puerta a los pecados más graves. Si vuelves a decir esas palabras, no solo tú, sino también nuestra hija será maldecida». En ese momento, Beatriz vio que no había nada más que decir, porque en los ojos de su esposo había más orgullo fanático que miedo. Ese orgullo convertía incluso las lápidas de sus hijas en medallas de honor. Beatriz no podía dormir por las noches. Entraba a escondidas en las habitaciones de sus hijas, se sentaba al borde de la cama y hablaba con su imaginación. «María Inés, no pude protegerte. Ana Lucía, te silenciaron. Catalina, no pude apagar el fuego que te consumía. ¿Y qué será de Isabelita?». A veces se arrodillaba para rezar, pero su oración siempre se quedaba en la misma frase: «Dios mío, ten piedad. Si esta es tu prueba, ¿por qué quieres los cuerpos de mis hijas? Tómame a mí en su lugar». Pero el silencio que seguía sus oraciones no era tanto la falta de respuesta como el peso del fanatismo que acechaba tras las paredes. Una mañana, mientras Beatriz se desahogaba con la criada Tomasa en la cocina, entró Beata Prudencia. Se acercó con una sonrisa fría y le susurró: «Señora, hablar demasiado no es propio de una mujer. Si dudan del camino del Señor, harán daño tanto a ustedes como a su hija. El silencio es la forma más elevada de misericordia». Esas palabras eran una amenaza clara. Prudencia sembró en el corazón de Beatriz el miedo a perder a Isabelita si hablaba. Desde ese día, Beatriz no se atrevió ni siquiera a susurrarle sus secretos a Tomasa. Era como si todas las paredes de la mansión tuvieran oídos y la sombra de Prudencia se escondiera detrás de cada piedra. El silencio de Beatriz no solo era señal de miedo, sino también de un colapso psicológico. Pesadillas. Por las noches oía las voces de sus hijas en sus sueños. «Mamá, ¿por qué no hablas?», le preguntaban. Obsesión. Por las mañanas corría a la habitación de Isabelita y apoyaba la cabeza en su pecho para comprobar que respiraba. Crisis de fe. Mientras estaba arrodillada en la iglesia rezando, cerraba de golpe las páginas de la Biblia y temblaba diciendo: «Estas palabras no inspiran misericordia, sino miedo». Entre la gente se comentaba que Beatriz estaba perdiendo la cabeza, pero lo que realmente se estaba perdiendo no era la cordura, sino la resistencia de una madre destrozada por la presión. Beatriz quería oponerse a su esposo en cada oportunidad, pero la fría fe que veía en los ojos de Francisco la silenciaba, porque sabía que para Francisco la muerte de sus hijas era un sacrificio ofrecido a Dios, un sello para el honor de la familia. Para Beatriz, esas muertes eran una vergüenza grabada en su alma, pero no podía contárselo a nadie, porque en el pueblo incluso el grito de una madre se consideraba lengua rebelde. El silencio de Beatriz no bastaría para cambiar el destino de Isabelita, pero en lo más profundo de su corazón sentía que algún día ese silencio se convertiría en un grito. Ese grito resonaría en las calles empedradas del pueblo y ahogaría incluso el sonido de las campanas. Por ahora tenía que callar, pero a medida que se acercaba el 15º cumpleaños de Isabelita, el miedo que Beatriz sentía en su interior se convertía en una ira oculta. Si no se hace justicia, hasta las piedras gritarán. Refranero popular de San Bartolomé. En 1778, la menor de las hijas de la familia Montoya, Isabelita,
cumplía 15 años. Sus 3 hermanas habían fallecido a la misma edad. Esta niña, que había crecido entre los muros de piedra de la mansión, ya no era solo una hija para su madre, sino su última esperanza para seguir viviendo. Doña Beatriz se arrodillaba todas las noches y susurraba siempre la misma frase en sus oraciones: Dios mío, por favor protege a Isabelita. Si tienes que llevarte una vida, llévate la mía. Pero en el pueblo ya todo el mundo lo sabía. En esa casa, la muerte llamaba a la puerta junto con el cumpleaños. Una criada contó más tarde en voz baja: vi marcas de cruces en su espalda, hechas con hierro candente. Beata Prudencia dijo que eran el sello del alma, pero la pobre niña ni siquiera podía respirar. Doña Beatriz quería proteger a su hija. Le suplicó a Francisco: déjala, ella ya está limpia. ¿Cuánto más tiene que sufrir? Pero la respuesta de Francisco fue fría: esta casa se engrandece con la prueba del Señor. Si Isabelita también ha sido elegida, su alma ya estará salvada. Esas palabras destrozaron el corazón de Beatriz, porque ahora lo entendía. Para su esposo, la muerte de sus hijas no era una desgracia, sino un sello que probaba su honor. Cuando Isabelita fue llevada a la mansión la mañana de su cumpleaños, tenía los ojos morados y el rostro pálido. No habló en todo el día. Cuando se sentó a la mesa por la tarde, no podía llevar la comida a la boca. Según Tomasa, cuando la acostaron en la cama, le susurró a su madre en voz baja: mamá, ¿por qué Dios no ha tenido piedad de mí? Cuando sonaron las campanas al amanecer, Isabelita ya había exhalado su último aliento. La marca de la cruz seguía visible en su pecho. Con la cuarta muerte, la paciencia de los habitantes del pueblo se agotó. Las mujeres comenzaron a hablar en voz alta junto al pozo. Esto ya no es una maldición, es obra de los hombres. Los hombres hablaban en la cafetería en voz más alta que un susurro. Lo que se ha hecho en la casa de Montoya no es obra de Dios, sino la crueldad de la intolerancia, decían. Pero nadie podía dejar constancia de estas palabras, porque todos sentían la sombra de la Inquisición. Una sola etiqueta de rebelde podía llevar a la cárcel o a la horca. En la misa dominical, el cura Valdés, siguiendo las órdenes del obispo, volvió a dar un sermón severo. Quien cuestione la obra del Señor, reniega de su fe. Quien se rebele con la lengua, entrega su alma al diablo. Quien difunda estas palabras será maldito. El pueblo se vio obligado a guardar silencio, pero ahora la expresión de sus ojos era más de ira mezclada con miedo que de resignación. Beatriz se arrodilló ante la tumba de Isabelita. De sus labios solo salió una frase: no fue Dios, fuisteis vosotros quienes los matasteis. Esta frase llegó a los oídos de algunas personas del pueblo, pero nadie se atrevió a hablar con ella, porque todos sabían que si la voz de Beatriz resonaba en la plaza del pueblo, la iglesia y la Inquisición responderían con la mayor dureza. Cuando las campanas de San Bartolomé tocaron por cuarta vez a las 2, ya nadie creía que fuera una coincidencia, pero nadie podía decir la verdad, porque las lenguas estaban amordazadas por las cadenas de miedo. Pero los ojos lo veían todo. Y un día la mirada de esos ojos silenciosos se convertiría en una rebelión en el pueblo. Cuando abres los ojos, estás en la oscuridad, porque los que te roban la luz la guardan para su propio dominio. Nota anónima que circulaba en San Bartolomé, finales del siglo XVIII. En San Bartolomé, después de que las campanas sonaran por cuarta vez con 2 golpes, los habitantes del pueblo ya no podían mirar con los mismos ojos. La muerte consecutiva de las hijas de la familia Montoya a los 15 años era tan sistemática que nadie podía explicarla como una coincidencia o una maldición. Pero en la plaza del pueblo no sobrevivían los que hablaban, sino los que callaban. La que más sufría este silencio era, sin duda, doña Beatriz. Había enterrado a sus 4 hijas y solo le quedaba Isabelita. Isabelita, a diferencia de sus hermanas, era una niña más delicada y callada. Cada vez que miraba las lápidas de sus hermanas, se estremecía y, sintiendo los temores de su madre, aprendía a callar. Beatriz ya no tenía ninguna duda. Las muertes no eran una prueba de Dios, sino muertes provocadas por la mano del hombre. Había visto con sus propios ojos las marcas en los cuerpos de sus hijas y había oído los susurros de las sirvientas. Por eso, cuando Isabelita se acercaba a los 15 años, su instinto maternal la impulsó a actuar. Por las noches, entraba a escondidas en la habitación de su hija, le dejaba algo de comida y a la hora de las oraciones suplicaba a las criadas que no la castigaran con castigos excesivos.
pero sus esfuerzos eran como intentar vaciar el mar con una cuchara, porque en la mansión seguían reinando la autoridad de don Francisco y Beata Prudencia. Mientras Beatriz tomaba pequeñas medidas para proteger a su hija, en la iglesia ya se había trazado un nuevo plan. Habían comenzado los preparativos para la ceremonia de purificación. En el diario del padre Valdés se lee lo siguiente: han comenzado los preparativos para Isabelita. Esta vez tienen la intención de comenzar la ceremonia antes. ¿El motivo? Bendecir la inocencia del alma sin demora. Pero en realidad necesitan tiempo para quebrantar la resistencia de la niña. Los sacerdotes y las beatas preparaban en la capilla velas, mezclas de vino con medicinas y látigos para los días de oración. En los registros se habían vuelto a elaborar listas de confesiones. Tras la cuarta muerte, los habitantes del pueblo empezaron a pensar que hay alguien detrás de todo esto, pero la sombra de la Inquisición los silenciaba. Nadie se atrevía a llegar a la puerta de la mansión de Montoya y decir «basta». Beatriz, en medio de ese silencio, se debatía. Pensó en llevarse a su hija y marcharse lejos, pero la autoridad de Francisco no le permitiría ni siquiera salir del pueblo. Además, Beata Prudencia no apartaba los ojos de Isabelita. Isabelita había comprendido mucho por los temblores de su madre y el miedo en sus ojos. Una noche le preguntó a su madre: «Mamá, ¿voy a morir como mis hermanas?». El corazón de Beatriz se partió en 1000 pedazos. No podía decirle la verdad a su hija. La abrazó y le susurró: «No, hija mía, tú vivirás, yo te protegeré». Pero en su interior sabía que esas palabras solo servían para consolarse a sí misma. A medida que se acercaba el cumpleaños de Isabelita, una sombra pesada se cernía sobre las paredes de la mansión. Los sacerdotes preparaban la ceremonia. Francisco decía que estaba orgulloso de que su hija fuera la elegida, y Beata Prudencia vigilaba cada rincón de la casa como un centinela. Para doña Beatriz, los días se habían convertido en horas, y las horas en minutos, porque sabía que cuando las campanas volvieran a sonar, su última esperanza sería enterrada con ella. Cuando una mujer alza la voz, las paredes de piedra se agrietan, pero a veces por esas grietas no se filtra la luz, sino una oscuridad aún mayor. Nota al margen de un libro de oraciones manuscrito en San Bartolomé. Después de que las campanas de San Bartolomé repicaran por cuarta vez, la sombra de la muerte se había espesado en los muros de piedra de la mansión Montoya. La gente del pueblo ya susurraba abiertamente entre sí: estas muertes no son obra de Dios, de los hombres. Pero la sombra de la Inquisición acallaba todas las voces y obligaba a todos a bajar la mirada. En medio de ese silencio solo se oía una voz, la del corazón de doña Beatriz de Alvarado. Beatriz, incapaz de seguir callada tras la muerte de sus hijas, decidió por primera vez en su vida oponerse a su esposo y a la iglesia para proteger a su hija menor, Isabelita. Una tarde, en el gran salón de la mansión, don Francisco estaba sentado hablando con 2 hombres que habían llegado del pueblo. Les contaba que se estaba preparando la ceremonia de purificación de Isabelita, que devolvería el honor a la familia Montoya. Beatriz no pudo soportarlo. Por primera vez, tomó la palabra ante la multitud. «Francisco, ya basta. Hemos enterrado a nuestras 4 hijas. Todas murieron a la misma edad, tras las mismas ceremonias. Esto no es voluntad de Dios, es la crueldad de los hombres». La atmósfera en la sala se heló. Los hombres se miraron entre sí. El rostro de don Francisco se quedó impasible. «Beatriz», dijo con voz grave, «estás desafiando la voluntad de Dios. Si vuelven a oírse palabras como esas en esta casa, no solo tú, sino también nuestra hija serán castigadas». Pero Beatriz esta vez no se echó atrás. «Si Dios es realmente justo, no pondrá a prueba la vida de los niños. No fue Dios quien mató a nuestras hijas, sino tu intolerancia y la de Prudencia». Esta frase hirió al mismo tiempo el orgullo y la fe de Francisco. Golpeó la mesa con tanta fuerza que volcó un candelabro. Los sirvientes retrocedieron horrorizados. La valentía de Beatriz no solo se dirigió a su esposo, sino también al cura Valdés. Esa noche llamó al sacerdote en privado. «Padre, lo has visto todo. Conoces las marcas en el cuerpo de mis hijas, sabes que las han privado de sueño y que las han debilitado con vino adulterado. ¿Por qué has guardado silencio ante estos tormentos cometidos en nombre de Dios?». Valdés apartó la mirada. Por primera vez, alguien le había echado en cara el conflicto que había descrito tantas veces en sus diarios.
«Señora, mis palabras no cambiarán nada. Si alzo la voz, la Inquisición también acabará conmigo». La respuesta de Beatriz fue dolorosa. «¿Y la vida de mis hijas, acaso valen menos que la Inquisición?». El sacerdote guardó silencio. Beatriz comprendió en ese momento que era inútil esperar justicia de la Iglesia. Su único poder era su maternidad. Beatriz comenzó a trazar un plan en secreto para proteger a su hija. Rogó a las sirvientas, les pidió que le dejaran pan y leche a Tomasa en secreto, para que Isabelita no se debilitara antes de la ceremonia. Oración secreta. Por las noches, rezaba junto a la cama de su hija con sus propias palabras. Ya no confiaba en las oraciones de la Iglesia, sino en el clamor de su propio corazón. Idea de huir. Por un momento, pensó en llevarse a Isabelita y huir del pueblo, pero los hombres de Francisco vigilaban los caminos y todos los ojos estaban puestos en la familia Montoya. Huir significaba quizás ser capturados más rápido que la muerte. Aún así, Beatriz estaba decidida. Las campanas no volverían a tocar cuando Isabelita cumpliera 15 años. Las acciones de Beatriz comenzaron a llamar la atención en la mansión. Prudencia sospechó cuando encontró migajas de pan en el plato de Isabelita. Francisco por su parte veía desobediencia en el mirar de su esposa. Una noche, Francisco se acercó a Beatriz y le susurró con dureza: «Tu lengua está trayendo la desgracia a esta casa. Si sigues desobedeciendo al Señor, te enterraremos junto con tu pecado». Era una amenaza clara, pero por primera vez, en el rostro de Beatriz se reflejó más ira que fuera. Uno de esos días, Beatriz se arrodilló sola en la pequeña capilla de la mansión. Abrió las manos, pero en lugar de una oración, de sus labios salieron estas palabras: «Dios mío, si eres justo, dame una señal. Que la sangre de mis hijos no se derrame en vano. Si tú callas, entonces haz que se oiga mi voz». Estas palabras marcaron un punto de inflexión para Beatriz. Ya no confiaba tanto en Dios como en su propia voz. La rebelión de Beatriz comenzó a extenderse fuera de la mansión. A través de los sirvientes, las mujeres del pueblo empezaron a oírla. La señora Beatriz ya no callaba. «Han matado a mis hijos», decía. Estos rumores se extendieron por la plaza del pueblo. La gente comenzó a decir más abiertamente que lo que ocurría en la mansión de los Montoya no era un milagro religioso, sino una tortura. Pero esta valentía no duró mucho. La Iglesia se enteró de las palabras rebeldes y en la misa se le impuso al padre Valdés un sermón severo. Quien cuestiona la obra del Señor, sirve al diablo. Mientras no calle su boca, será maldito junto con su familia. Estas palabras aumentaron tanto el miedo como la ira entre la gente. Beatriz sabía que ya no había vuelta atrás. Se había enfrentado a su esposo, había desafiado a la monja y había intentado proteger a su hija en secreto. Pero cada paso que daba ponía aún más en peligro su vida y la seguridad de Isabelita. Porque Francisco y Prudencia no podían tolerar por más tiempo la existencia de una madre desobediente. Al acercarse los 15 años de Isabelita, ya no solo la niña, sino también su madre se habían convertido en candidatas a víctimas. El cielo de San Bartolomé estaba cubierto de nubes pesadas. La gente del pueblo esperaba, porque sabían que algo estaba a punto de suceder en la mansión Montoya. La resistencia de Beatriz había agrietado las paredes de piedra de la casa, pero se filtraría la luz por esas grietas o una oscuridad aún mayor, nadie lo sabía. Las campanas seguían en silencio, pero todos sentían que pronto empezarían a sonar. La luz no existe para revelar la oscuridad, sino para que podamos reconocer las sombras que hay en nuestro interior. Nota al margen de un antiguo libro colonial de San Bartolomé. Era una tarde de verano en San Bartolomé, cubierta por nubes negras. El viento soplaba en las calles empedradas del pueblo, y las puertas de las casas se cerraban con fuerza. La gente hablaba en la mansión Montoya sobre la noche de cumpleaños que se acercaba, porque todos lo sabían. Isabelita cumplía 15 años. Nadie en el pequeño pueblo se atrevía a hablar en voz alta, pero todos los ojos decían lo mismo. Se han ido 4. ¿Le toca al 5.? La respuesta a esa pregunta dependía de la confrontación mortal que se iba a producir entre la madre y el padre, tras los muros de piedra de la mansión. La pequeña capilla de la mansión estaba decorada con velas, y Prudencia murmuraba sus oraciones mientras preparaba la misa. Los sirvientes deambulaban asustados. Nadie se atrevía a apartar la mirada de Isabelita. La niña estaba en silencio, con una mezcla de curiosidad y miedo en el rostro. Doña Beatriz estaba sentada junto a la cabecera de su hija.
Mientras le sostenía las manos, le susurró: «No tengas miedo, hija mía. Esta noche será diferente. Esta vez no lo permitiré». Había tal determinación en su voz que la voz que había silenciado durante años estaba a punto de brotar. Don Francisco estaba hablando esa noche en el gran salón de la mansión ante varios notables del pueblo. Llevaba una túnica negra bordada sobre la camisa, y su rostro estaba orgulloso y frío. «Somos el pueblo elegido por Dios. Las almas de nuestros hijos se han purificado y han ascendido al cielo. Esta noche Isabelita alcanzará el mismo rango. Esto no es una vergüenza para nosotros, sino un honor». Los hombres presentes en el salón inclinaron la cabeza. Nadie se atrevió a oponerse. Pero cuando Beatriz apareció en la puerta del salón, todo cambió. Beatriz entró por la puerta, con voz firme pero con los ojos ardientes. «Basta, Francisco. No fue Dios quien mató a nuestros hijos. Fuiste tú. No purificaste sus almas, destrozaste sus cuerpos. Esta noche no entregaré otra víctima». Los hombres presentes en la sala se miraron entre sí con asombro. Francisco se quedó petrificado. Era la primera vez que su esposa hablaba con tanta claridad y en voz tan alta. «Beatriz, hablas con la lengua del diablo», dijo con voz dura. «Esta casa se enaltece con la prueba de Dios. Tú, en cambio, avergüenzas a tu familia». Pero Beatriz no retrocedió. «No, Francisco, tú utilizas el nombre de Dios para satisfacer tu orgullo. Al matar a nuestros hijos, no has servido a Dios, sino a tu propia tiranía». Francisco se levantó furioso, volcó el candelabro de la mesa y las velas se esparcieron por el suelo. «Yo soy el jefe de esta casa. El orden de esta casa está en mis manos. Tu deber es callar, rezar y obedecer. Pero tú has abierto la boca. Esto es una traición a nuestra familia». Beatriz clavó los ojos en su esposo. «Yo no soy la traidora. El traidor eres tú. Has quitado la vida a nuestros hijos. Con su muerte has vendido el honor del pueblo. ¿Puede haber mayor traidor que un padre que sacrifica a sus hijos para alimentar su orgullo?». Estas palabras dejaron a todos los presentes en la sala paralizados, porque por primera vez, la máscara de padre devoto que Francisco había tejido durante años se rompía de forma tan evidente. En los ojos de Francisco, además de la ira, se reflejaba una cruda realidad. Ya no era un padre, sino un tirano que utilizaba el fanatismo religioso para su propio beneficio. «Sí, nuestros hijos están muertos, pero esa muerte nos ha dado poder. En los ojos del pueblo, la familia Montoya se ha convertido en la casa elegida por Dios. Mi nombre se ha convertido en símbolo de obediencia y lealtad. Este honor se ha ganado con su sangre». Estas palabras provocaron una ola de conmoción en la sala, porque Francisco ya no ocultaba su fanatismo, sino que confesaba con sus propias palabras que lo utilizaba para su propio beneficio. Las lágrimas brotaron de los ojos de Beatriz, pero su voz era firme. «No eres siervo de Dios, sino de tu propio ídolo. Sacrificaste a tus hijos y ahora quieres a Isabelita, pero esta noche no lo permitiré». Francisco se acercó furioso a su esposa. Los hombres del salón retrocedieron, nadie se atrevía a interponerse. Prudencia susurraba oraciones desde un cornón, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa de victoria. «Beatriz, tus palabras traerán una maldición a esta casa. Tengo que callar tu boca». Pero Beatriz se sentía más fuerte que nunca. Levantó la mano, tomó la de Isabelita y la empujó hacia adelante. «Si me tocas, todos en este pueblo verán tu verdadero rostro. Ya no hay secretos. Yo vi cómo mataste a tus hijos. Los sirvientes lo vieron. Los libros lo ven. Tu oscuridad ha salido a la luz». Estas palabras fueron la primera revelación del oscuro secreto que Francisco había guardado durante años. El conflicto que tuvo lugar esa noche en la mansión no tardó en extenderse por todo el pueblo. Los sirvientes comenzaron a susurrar lo que habían visto. Decían: «Doña Beatriz le echó en cara a don Francisco la muerte de los niños, y él confesó que los habían sacrificado por honor». A la mañana siguiente, los habitantes de San Bartolomé hablaban de ello en el mercado, en la fuente y en las cafeterías. Ya nadie consideraba la muerte de la familia Montoya como una prueba divina. Se trataba del crimen de un tirano que actuaba en beneficio propio. Pero la sombra de la Inquisición seguía cerniendo sobre el pueblo. El pueblo estaba dispuesto a rebelarse, pero las cadenas del miedo seguían siendo fuertes. Beatriz logró proteger a su hija esa noche. Isabelita fue apartada momentáneamente de la ceremonia de purificación, pero sabía que el precio de esta resistencia sería alto, porque en los ojos de Francisco no solo ardía la ira, sino también la venganza. A medida que las palabras de Beatriz se extendían por el pueblo, la autoridad de Francisco se tambaleaba.
y él se preparaba para ser aún más reductivo con tal de no perder su autoridad. Las campanas de San Bartolomé no sonaron esa noche. El pueblo no recibió la noticia de la muerte que esperaba. Pero ese silencio no era de paz, sino de tormenta. Porque el oscuro secreto de la familia Montoya había salido a la luz, y ese secreto cambiaría para siempre el destino tanto del pueblo como de la familia. Cuando el padre quiso matar a su hijo, se oyó una voz que venía del cielo. ¡Detente! Pero en esa casa no se oyó ningún sonido, porque el silencio era la mayor maldición. Nota marginal añadida posteriormente por el pueblo de San Bartolomé en una Biblia. En San Bartolomé, la noche del cumpleaños de Isabelita, las campanas permanecieron inesperadamente en silencio. La gente intuía que en la mansión Montoya se estaba produciendo un gran enfrentamiento, pero nadie vio la verdad. Beatriz intentaba esconder a su hija en su habitación. En los ojos de Isabelita se leía el miedo, en los de su madre, la determinación. Pero esa noche, don Francisco entró con pasos silenciosos. Llevaba una pequeña daga en la mano. «Se cumplirá la orden del Señor», dijo. «Su alma se unirá a las de sus hermanas. El honor de esta casa se sellará con sangre». Beatriz se interpuso. «Basta, Francisco. No es el honor de esta casa. Es tu orgullo el que se sacia con la sangre de nuestras hijas. No te daré otra más». El rostro de Francisco se contorsionó de ira. «Si te opones a mí, primero te callaré», gritó. En la habitación comenzó una gran pelea. Francisco levantó la daga y se dirigió hacia Isabelita. Beatriz se abalanzó con todas sus fuerzas sobre su esposo. La daga cayó al suelo, pero el hombre empujó a la mujer y la tiró al suelo. «Beatriz, eres la lengua del diablo», gritó. «Junto contigo esta casa también será maldita». En ese momento, Beatriz se inclinó hacia el puñal que yacía en el suelo. Al ver que su esposo volvía a lanzarse hacia su hija, se levantó sin pensarlo dos veces y con todas sus fuerzas clavó el puñal en el pecho de Francisco, justo sobre el corazón. Don Francisco abrió los ojos y un gemido ahogado salió de sus labios. Se tambaleó lentamente hacia atrás y se llevó las manos al pecho. Las últimas palabras que salieron de sus labios fueron: «Esta casa, mi honor». Luego se desplomó en el suelo. Su sangre se derramó sobre el suelo de piedra y la luz temblorosa de las velas se tiñó de rojo. Beatriz soltó el puñal con manos temblorosas. Isabelita se abrazó a su madre y ambas se echaron a llorar. En ese momento, Beatriz supo que la oscuridad que había matado a sus hijas había caído. Por la mañana, los habitantes del pueblo recibieron la noticia de la muerte en la mansión Montoya. La nota que quedó registrada fue breve. Don Francisco Montoya falleció a causa de un malestar repentino. Nadie supo la verdad. En los registros, las muertes siguieron figurando como causa natural, pero la gente susurraba la verdad. El padre que sacrificó a sus hijas finalmente cayó a manos de su esposa. Beatriz llevó a Isabelita con ella y llevó una vida tranquila. Siempre le susurraba la misma frase a su hija: «Aunque la verdad sea enterrada, no la olvides. No fue Dios quien derramó la sangre en esta casa, sino el hombre». Si algún día alguien te pregunta, di la verdad. Isabelita creció y guardó el secreto de su madre. Así terminó la maldición de la familia Montoya. En realidad, no era una maldición caída del cielo, sino una oscuridad nacida del orgullo, el fanatismo y el silencio de los hombres. La daga de Beatriz rompió esa oscuridad. Hoy en el cementerio de San Bartolomé yacen las lápidas de 4 niñas y en un rincón, la de un padre sin nombre. Los historiadores aún discuten: ¿fueron estos casos fanatismo religioso o asesinatos familiares? Pero los ancianos del pueblo solo dicen una cosa: no fue Dios quien mató a las hijas de Montoya, sino su padre. Y quien lo detuvo fueron las manos de una madre. Pasaron los años, los siglos. Hoy en día los historiadores siguen discutiendo los casos de San Bartolomé.
basándose en los pocos documentos que se conservan en los archivos, en los diarios secretos del cura Valdés y en las declaraciones de algunas sirvientas, se preguntan: ¿fueron estas muertes realmente tragedias causadas por el fanatismo religioso? ¿O se trató de una serie de asesinatos familiares ocultos en el seno de la familia Montoya? La respuesta aún no está clara. Algunos investigadores afirman que los presbíteros y los beatos convirtieron las ceremonias de purificación en una especie de tortura secreta. Otros sostienen que don Francisco sacrificó a sus hijas para su propio beneficio. Pero sea cual sea la interpretación que se acepte, los sucesos de San Bartolomé pasaron a los libros de historia como uno de los ejemplos de fanatismo religioso y violencia en América Latina.